Soy Laura Jaime Villaseñor, soy comunicadora, pero también soy diseñadora y me interesa mucho, bueno, me gusta muchísimo el diseño gráfico y en especial el diseño editorial. He participado en varios proyectos de diseño editorial en México y bueno, acabo de venirme a vivir a Guadalajara y fue que Sara Valenzuela me platica sobre el proyecto de un libro que tenía con Mariano Aparicio sobre una serie de fotografías de músicos de la calle, de músicos de a pie. Y cuando yo veo la fotografía, me encanta la fotografía, entonces le digo a Sara que sí quiero participar en el proyecto y así es como me involucro. Tuvimos, para empezar con el proyecto, bueno, tuvimos una serie de reuniones para empezar a ir dando forma en cómo íbamos a contar este libro, desde el tema editorial hasta el diseño, cómo lo íbamos a representar, ¿no? Entonces, en un principio sí iba a ser un libro mucho más técnico, más dividido por estados, las regiones de la música y sus respectivos músicos de músicos de a pie, ¿no? Pero bueno, finalmente se decidió hacerlo con invitar a una serie de escritores que se les iba a dar una fotografía y sobre una serie de fotografías ellos iban a escoger una y sobre esa fotografía iban a escribir su texto. Y fue así como fue naciendo la idea y los textos pues fueron muy variados, ¿no? Fueron desde poesía, ensayo, cuento, entrevista. Cada escritor pues decidió el género que quiso abordar y bueno, eso le fue ya dando un formato más al libro. A mí me encantó esa idea desde el principio porque eso permitía hacer un diseño mucho más libre, mucho más lúdico. Y bueno, pues la fotografía, que era una cantidad muy grande de fotografías, eran 250 fotografías, y bueno, había que ir acomodando la serie de fotografías conforme el texto que acompañaran a la fotografía principal, ¿no? Entonces ese fue un gran reto de diseño que me llevó varios meses. El ver en un principio toda la fotografía y luego irla acomodando como en un primer saque, pudiéramos decir, de acomodo de fotografía con texto. Pero luego, poco a poco, conforme fui diseñando, pues el libro fue adquiriendo como su propia personalidad, digamos, como su alma, ¿no? Los textos ayudaron mucho o acompañaron mucho, me ayudaron a seleccionar la fotografía y esto me permitió crear como un lenguaje visual con la fotografía, en algunos textos la fotografía está armada más digamos, en composiciones de varias fotografías, de manera que proyectaran como un solo plano, ¿sí? Y que aunque son músicos de diferentes estados, podían quedar perfectamente acompañados en un solo plano y que diera esa sensación de que estaban en un escenario, ¿no? También hay grupos de fotografías que sí son un grupo como tal y que bueno, también eso permitía hacer esa composición, digamos, en un solo escenario, ¿no? Fue un gran reto hacer esto y bueno, pues creo que para mí fue un proyecto muy interesante, muy bonito, que fue poco a poco como cogiendo su propia magia a la hora de ir acomodando la fotografía, ¿no? El formato, bueno, también los textos me ayudaron mucho, como comenté, sobre todo, por ejemplo, por recordar algunos, todos me parecieron muy lindos y, bueno, por mencionar ahorita algunos que me parecieron como muy significativos, me gustaron mucho las fotografías del acordeón, de los acordeonistas o de la que escogió, que si no me equivoco es el texto de Enrique Blanc, que se llama Un sonido zigzagueante, que habla sobre el acordeón y de cómo que es un instrumento que tiene mucho protagonismo, pero a la vez puede tocar solo, pero también puede tocar acompañado, ¿no? Entonces eso me facilitó mucho acomodar, porque ponemos una serie de acordeones e instrumentos que acompañen el acordeón, ¿no? Luego, por ejemplo, otro texto de Bernardo Esquinca, que habla se llama La misma sangre, que habla sobre esta tradición de pasar la música de generación en generación. Él cuenta la historia de un guitarrista que de niño le dan una guitarra, empieza tocando sones o tríos y luego pasa
al rock, ¿no? Porque él ya en su adolescencia quiso tocar rock and roll, hizo su grupo de rock, y luego él se casa, toca en la boda de su hija, y su hija también aprende a tocar la guitarra, y él de viejo sigue tocando la guitarra, ¿no? Y cómo se pasa, le transmite a su hija el gusto por el instrumento de la guitarra y de la música. Hay otro texto, por ejemplo, que me pareció muy lindo sobre los címbalos, que es de Cecilia Udave, que es un texto muy breve, pero es un texto muy rico en su brevedad, es muy musical y habla sobre el címbalo que cada que tocas, cada sonido es diferente, nunca se repite el mismo sonido, y la fotografía es una niña, que bueno, que esta es otra cosa bien interesante de la fotografía de Mariano, que tiene niños, tiene adultos mayores, tiene jóvenes, tiene toda una gama de edad, un registro de edades en la fotografía, ¿no? Entonces, en este caso de los símbolos es una niña, y bueno, pues las fotografías que acompañan este texto son niños, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otro que también me pareció muy lindo, de Laura Solórzano, que se llama Viento, que es un texto que habla sobre la edad, sobre cómo las personas, que son adultos mayores que les tiemblan las manos, pero que a la hora que llegan y tocan su instrumento adquieren la seguridad y la firmeza para tocar el instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues traté de acompañar la fotografía con personas mayores con algún instrumento, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otro muy lindo del organillero, que es de un extranjero, si mal no recuerdo, Luc Delanois, que habla que él llega a México y que lo primero que se encuentra es con un organillero, y bueno, va caminando por las calles de Reforma y en Chapultepec y va reconociendo a todos estos músicos de la calle, ¿no? Entonces los va describiendo, y a su vez el texto acompaña con la historia de un niño que va tocando el tambor y su padre que lo acompaña con la trompeta, ¿no? Que son las clásicas imágenes que nos podemos encontrar de los músicos de la calle, ¿no? Entonces creo que todos los textos describen muy bien toda esta esencia mexicana de la cultura y de la música tan diversa que tenemos en México, y de estos Méxicos, que es un México con muchos Méxicos, ¿no? Entonces los textos de alguna manera cuentan estas historias de músicos de la calle y hacen mucha referencia también a la fotografía que seleccionan, porque algunos hablan inclusive del fotógrafo, ¿no? Hay alguno que habla que le dice al fotógrafo: hey Mariano, ¿cómo quieres que me acomode, ¿no? Entonces está bien padre esa relación que establecen, como ese diálogo que hace la fotografía con el texto, ¿no? Bueno, en realidad todos los textos son muy ricos, y bueno, la fotografía, pues, ¿qué puedo decir? No hay más que decir que la fotografía ayudó muchísimo a la composición del libro, y en algunos momentos inclusive pensé en meter detalles, la foto completa y algún detalle, pero bueno, pues el libro hubiera sido inmenso e interminable, habría que darle un espacio definido, entonces no había manera de crecerlo, no podía no acabarlo nunca, ¿no? Entonces había que cerrarlo en un término, ¿no? El formato que seleccioné de 30 por 30 me parece que es un formato que es perfecto para este tipo de libros de arte, y en especial de fotografía, donde la fotografía se va a ver en gran formato. Tiene espacio para muchos blancos en las partes de los textos, que permite respirar, y también a la fotografía respirar. Es un libro que a la hora que tú abres pues tiene 60 centímetros de largo, con lo cual es un gran formato que te permite apreciar mucho la fotografía. Yo considero que en México sí es muy importante que se sigan haciendo este tipo de libros, y se hacen este tipo de libros. Yo creo que sí todavía hay un gran gusto por seguir haciendo este tipo de trabajos, de libros de arte, y en especial de fotografía. No sé si me falta algo de lo que resumí ya mucho. El tiempo que te tomó el proceso. Bueno, el proceso, bueno, el tiempo que me llevó el tiempo que me llevó a hacer este libro, pues fueron de varios meses, porque en una primera etapa, pues bueno, fue ver toda la fotografía, bueno, seleccionar toda la fotografía que íbamos a meter, que eso lo hicimos en equipo, y bueno, pues se seleccionaron las que nos parecían
como más bonitas, más representativas de la fotografía de Mariano, ¿no? Y después, pues ya yo en el trabajo de diseño, pues fue ver toda esta fotografía y acomodarla y verla y verla, y bueno, me llevó mucho tiempo irla viendo y irla como, digamos, me fui como pudiéramos decir, enamorando de la fotografía y de manera que fuera encontrando su lenguaje visual. Entonces, bueno, pues esa fue una primera etapa de varios meses de selección de foto y luego ya empezar a meterlo ya en el papel, ya en una maqueta. Y pues bueno, también ese es otro gran reto cuando te enfrentas al papel en blanco y dices, ahora cómo voy a contar esto desde el diseño editorial. Es un diseño muy sencillo, un diseño muy limpio, que va con esa intención para que la fotografía sea la protagonista del libro.